Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en cómo funciona por dentro el Poder Judicial a nivel provincial aquí en España. Nos vamos a centrar en los tribunales de instancia, los TRIMs, y en algunas de sus secciones clave. Tenemos unos textos que nos describen la sección de menores, la de vigilancia penitenciaria y la de lo penal. Y el objetivo es, pues eso, desgranar cómo se organizan y qué hacen exactamente. Vamos a empezar por los menores, luego vemos qué pasa con el cumplimiento de las penas y acabamos con las secciones que juzgan muchos de los delitos habituales. Empezamos a desmontar esto. Venga, perfecto. Porque entender esta estructura es fundamental. Nos da una visión clara de cómo se organiza la justicia en la provincia, quién se ocupa de qué, y sobre todo por qué está montado así. Ya verás que el Consejo General del Poder Judicial, el CGPG, el gobierno de los jueces, digamos, tiene mucho que decir aquí. Genial, pues vamos allá. Empecemos con la sección de menores. Por lo que leo, la idea general es una por capital de provincia, ¿no? Y con competencia en toda ella. Esa es la regla general, sí. Una estructura, digamos, provincial. Pero el sistema es flexible. Si hay muchos casos, si el volumen de trabajo aprieta, pues se pueden crear secciones más locales. ¿Más locales? ¿Cómo? Pues mira, podrían centrarse en un solo partido judicial, que es como una comarca judicial, más pequeña que la provincia, o agrupar varios partidos. O incluso, si hablamos de comunidades autónomas con varias provincias, pues podrían abarcar más de una. El nombre que les ponen es el de la ciudad donde están, donde tienen la sede. Entiendo. O sea que esa flexibilidad es para ser más eficientes, imagina. Poner los recursos donde hacen falta de verdad. Justo. Se trata de acercar esa justicia especializada donde hay lío, donde hay volumen, y no sobrecargarla de la capital porque sí. O al revés, no montar algo donde casi no hay casos. Su función principal, como dicen los textos, es llevar los asuntos de menores que han hecho algo que el Código Penal dice que es delito. ¿Y ya está? ¿Solo juzgan? Esa es la tarea gorda, digamos, pero no la única. También pueden tener otras funciones que les den las leyes específicas de menores. Y luego está el tema europeo. También gestionan lo que llaman instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. ¿Y eso qué es exactamente? Pues básicamente son herramientas para que las decisiones de un juez de un país de la UE, como una orden de detención o una sanción, valgan en otro país. Si la ley dice que eso lo llevan las secciones de menores, pues ellas se encargan. Es un ejemplo de cómo hasta la justicia de menores está conectada con Europa. Vale, creo que me hago una idea. Justicia de menores. Check. Ahora, si seguimos la vida de un caso penal. Después de la sentencia, si hay cárcel, entra en juego otra sección, la de vigilancia penitenciaria. ¿Qué hace esta exactamente? Pues hace algo crucial, te diría. Una vez hay sentencia firme, alguien tiene que mirar que esa pena de cárcel o esa medida de seguridad se cumpla como debe ser. Esa es la labor principal de estas secciones. Son como, los garantes judiciales de que la ejecución de la pena sea legal y se respeten los derechos de los presos. Son los ojos del Poder Judicial dentro de la cárcel, por así decirlo. Vaya, qué interesante esa visión. ¿Y en el día a día qué significa eso? Pues varias cosas. Supervisan la pena en sí. Si el preso puede pasar a un régimen más abierto, los permisos de salida, todo eso. También llevan esos instrumentos europeos, pero en el ámbito de las cárceles. Controlan las sanciones dentro de la prisión. O sea, si a un interno le castigan, puede recurrir a este juez. Y muy importante, protegen los derechos y beneficios penitenciarios de los internos. Son el contacto judicial para la gente que está dentro. Y como pasaba con menores, normalmente están en las capitales de provincia. Esa es la norma, sí. Una por tríncep en la capital, dentro del orden penal. Pero aquí la flexibilidad también es clave, y quizá por razones más obvias. Pueden ponerse secciones en otros sitios, no solo en la capital. Se define bien qué territorio abarcan y listo. La decisión final es del gobierno, pero tiene que escuchar a la comunidad autónoma y al CGPJ. Claro. Y la razón para ponerlas fuera de la capital será, pues, dónde están las cárceles, ¿no? Exactamente. La ubicación y cuántas secciones hay dependen totalmente de dónde están las prisiones y cómo son de grandes. Hay una ley, la de demarcación y planta judicial, que es la que dibuja el mapa de los juzgados, y esa ley dice cuántos TRINs tienen estas secciones, qué territorio cubren y cuántos jueces tienen. Y se basa sobre todo en eso, en dónde están las cárceles.
Por eso, a veces una sección de estas puede llevar cárceles de varias provincias de una comunidad o de varios partidos judiciales, si ahí se concentran. Tiene toda la lógica. ¿Y los jueces que llevan esto solo hacen vigilancia penitenciaria? No siempre. La ley permite que un juez de esta sección haga también otras cosas de penal en el mismo tribunal. Eso da un poco de juego para organizar el trabajo, sobre todo en sitios donde igual no hay tantos asuntos de cárcel como para tener a un juez solo para eso todo el día. Comprendido. Ya hemos visto menores y ejecución de penas. Vamos ahora al meollo del juicio penal en la provincia. La sección de lo penal. ¿Qué asuntos les tocan? Los textos detallan mucho las penas. Sí, lo detallan bastante, sí. Pero podemos resumirlo por la gravedad, digamos. Estas secciones juzgan delitos que tienen penas de cárcel de hasta 5 años. No más. Vale, ¿hasta 5 años de prisión? Eso es. También llevan los delitos que solo tienen multa, sea la cantidad que sea. Y luego los que tienen otras penas distintas, como inhabilitaciones, trabajos para la comunidad, si no duran más de 10 años. Ajá. Y además se encargan de los delitos leves que estén conectados con estos delitos principales. O sea, son los delitos de gravedad media o baja, pero que ya no son simples faltas. Entendido. O sea, una parte enorme de la delincuencia que vemos todos los días. ¿Y dónde se juzgan? ¿La regla es el sitio donde ocurrió el delito? Ese es el principio, sí. El trinthins del lugar del hecho. Pero, aquí vienen los matices. Ojo. Si hay secciones especializadas en violencia sobre la mujer o sobre infancia y adolescencia, y el caso encaja ahí, pues lo llevarán ellas. Ah, vale. O si es un delito muy gordo de competencia estatal, tipo terrorismo o gran crimen organizado, pues podría ir al Tribunal Central de Instancia, el Tricens. Y luego, hay que pensar que la investigación, lo que se llama la instrucción o las sentencias que se pactan, las de conformidad, a veces las llevan otras secciones. No todo el proceso pasa por la sección de lo penal. ¿Has mencionado las secciones especializadas en violencia? Los textos también dicen que hay reglas especiales para decidir quién lleva casos como la mutilación genital femenina o la trata sexual. ¿Por qué esas excepciones? Es un punto muy importante, sí. Refleja una preocupación especial por ciertos delitos. Para esos casos concretos, mutilación genital, matrimonio forzado, acoso sexual, trata de mujeres para explotarlas sexualmente, la ley dice algo curioso. Dice que para ver si el caso va a la sección de lo penal, solo te fijes si la ley pone pena de prisión o pena de multa. Se simplifica el cálculo. ¿Y eso para qué? Pues para asegurar que estos delitos, por lo duros que son, y por la vulnerabilidad de las víctimas, vayan sí o sí a la sección de lo penal del lugar, o mejor aún, a las secciones especializadas en violencia si las hay. Es como asegurarles un camino judicial específico y se supone más preparado. Ya veo. Y volviendo a la estructura, aquí también la norma es una sección por capital. En general, sí. Esa es la base. Una sección de lo penal en el Tripterinspe de la capital, que lleva toda la provincia. Pero como antes, el sistema permite crear secciones en otras ciudades si hace falta. Se les define su trozo de territorio y qué delitos concretos van a juzgar. Otra vez la adaptabilidad. Aquí me surge una duda sobre la especialización. Los textos dicen que se especializan plazas dentro de la sección de lo penal para casos de violencia. ¿Pero no bastaba con esas secciones especializadas que has dicho antes? Es buena pregunta, sí. A ver cómo lo explico. Las secciones especializadas de violencia sobre la mujer o de infancia normalmente llevan la investigación, la instrucción y toman medidas urgentes. Pero el juicio oral, la sentencia sobre delitos que son competencia de la sección de lo penal por esas penas que comentamos, de hasta 5 años de cárcel, etc., eso le toca a la sección de lo penal. Ah, vale, el juicio en sí. Exacto. Entonces, para que esos juicios también tengan esa mirada especializada, la ley dice que dentro de la sección de lo penal normal se dediquen jueces específicos a llevar los casos que vienen de las secciones de violencia, siempre que haya volumen suficiente, claro. Es como una especialización dentro de la especialización, ¿sabes? Para que no se pierda esa sensibilidad en el juicio. Entendido, entendido. Es como un doble filtro. Vale. Y además de juzgar, ¿qué más hacen estas secciones de lo penal? Pues tienen un montón de tareas importantes. Son las que ejecutan las sentencias de delitos graves o menos graves que han dictado otras secciones, como las de instrucción o las de violencia. O sea, que hacen cumplir las penas que ponen otros. Eso es. También se encargan de reconocer y ejecutar aquí en España las multas gordas que ponen en otros países de la UE. Tramitan una cosa llamada decomiso autónomo, que es básicamente quitarle a alguien los bienes que ha ganado con un delito, aunque no le hayan condenado directamente por él.
siempre que sea un delito de los que ellos llevan. Vaya. Y, como las otras secciones que hemos visto, también gestionan los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo en temas penales. Son, bueno, un centro neurálgico para un montón de cosas del proceso penal. Queda claro que tienen mucho peso, sí. Oye, y a lo largo de la charla ha salido varias veces el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Parece que es clave en cómo se monta todo esto, ¿no? Lo es, lo es. Y es fascinante ver cómo actúa, como un director de orquesta del sistema. El CGPJ mete mano para ajustar la estructura a lo que hace falta de verdad. Por ejemplo, si un tribunal no tiene sección de lo penal, pero le llegan muchos casos de ese tipo, el CGPJ puede decir, oye, pues que un juez de instrucción se dedique a esto, en exclusiva o a tiempo parcial. Ajá. O también puede proponerle al gobierno, que es quien corta el bacalao al final, para crear cosas que se monten secciones de violencia sobre la mujer, que lleven varios partidos judiciales a la vez. Así concentras la especialización donde sea más útil. ¿Y qué pasa si estamos en un pueblo pequeño con un solo juez para todo? Eso que los textos llaman TRINS con sección única. Pues en esos casos, ese único juez o jueza lo asume todo. También estos asuntos penales. Siempre y cuando no haya una sección de violencia sobre la mujer específica que ya cubra ese pueblo, claro. Es la forma de asegurar que la justicia llegue a todos lados, aunque lógicamente sea con menos especialización. Se nota mucho la intención de proteger a las víctimas, sobre todo en violencia. Los textos hablan de medidas muy concretas como evitar que víctima y agresor se vean en el juzgado. Es que eso es esencial, y muestra cómo la ley intenta ir más allá del puro trámite. El CGPJ tiene la orden directa de impulsar con justicia y las comunidades autónomas que se creen espacios en los juzgados para evitar ese contacto visual o físico. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de espacios? Pues salas de espera separadas, caminos distintos para entrar y salir, esas cosas. Y recalcan que esto hay que hacerlo también en casos de agresiones sexuales y de trata. El objetivo es clarísimo, que la víctima no sufra más por culpa del propio proceso judicial. Minimizar la revictimización. Y se insiste mucho en que todo sea accesible. Totalmente. Se machaca mucho con eso. Todos los edificios, la información que se da, los servicios, tiene que ser accesible, fácil de entender y de usar por todas las mujeres y menores víctimas. Sin ninguna excepción. Eso incluye, por ejemplo, adaptaciones para personas con discapacidad. Es un mandato muy fuerte de diseño para todos, pero aplicado a la justicia. Y hablando de víctimas y de datos, ¿cómo se asegura el sistema de que se está siguiendo bien lo que pasa con estos casos de violencia? Aquí vuelve a entrar el CGPJ a través de una cosa que tiene que se llama Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Este observatorio recoge y analiza todos los datos de las secciones especializadas y de otros juzgados, y con toda esa información preparan un informe cada año específico sobre violencia de género y violencia sexual. Un informe anual. ¿Sirve para algo en la práctica? Sí, no es solo para hacer números. Ese informe se publica, y muy importante, se manda a las comisiones del Congreso y del Senado que vigilan que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También se mete en la memoria anual del CGPJ. O sea que tiene visibilidad pública y política. Sirve para ver si lo que se hace funciona o dónde hay que apretar más. Y parece que piden un nivel de detalle en esos datos muy, muy fino, ¿no? Así es. Y son dos detalles que tienen mucha miga. Primero, que la estadística se pueda romper para saber si la víctima tenía alguna discapacidad. Entiendo. Y segundo, que se pueda crear un registro específico para las menores de edad que son víctimas de violencia de género. Y que ese registro también se pueda detallar por discapacidad. ¿Y por qué tanto detalle? Pues para sacar a la luz posibles dobles o triples problemas, para poder diseñar ayudas más ajustadas. No es lo mismo ser mujer víctima que ser mujer víctima con discapacidad o menor víctima con discapacidad. Los números tienen que enseñar esa complejidad. Bueno, pues hemos cubierto bastante, ¿eh? Si intentamos resumir un poco las ideas clave, hemos visto cómo van estas secciones de menores, vigilancia penitenciaria y penal en los tribunales provinciales. Yo destacaría, varios puntos. Primero, la estructura, que empieza en la provincia pero es muy adaptable, según el trabajo que haya y la geografía, como dónde están las cárceles. Segundo, las tareas de cada sección, muy claras, desde justicia juvenil a cumplir penas a juzgar delitos comunes. Y tercero, el papel del CGPJ como el que organiza y vigila todo, buscando que sea eficiente y coherente.
Y yo añadiría ese empujón claro hacia la especialización, ¿verdad? Sobre todo en violencia contra mujeres y menores. Que no es solo crear secciones, sino que baja a cosas prácticas como proteger en los juzgados y recoger datos muy finos, pensando en quién es más vulnerable. Exacto. El sistema intenta hacer un equilibrio, que a veces será complicado, entre cubrir todo el territorio y tener la especialización que hace falta para ciertos temas. Y lo hace, pues eso, moviendo recursos, cambiando territorios de competencia y poniendo el foco, al menos en el papel, en que todo sea accesible y los datos sean buenos, sobre todo pensando en las víctimas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto de la justicia provincial en España? Pues que parece un sistema bastante pensado, con una lógica clara. Aunque sea complejo, ¿eh? Que busca responder a lo que pide la sociedad, especializando tareas y adaptando cómo se organiza. Y si damos un paso más allá, toda esta arquitectura tan detallada, con sus mecanismos de especialización, los protocolos para violencia de género, la importancia que le dan a los datos, nos deja una pregunta interesante para el futuro, ¿no? ¿Esta organización provincial, con lo bueno y lo malo que tiene, está de verdad preparada para adaptarse rápido a los retos que vengan? Piensa en, no sé, nuevas formas de delinquir, cambios sociales muy rápidos. ¿Qué tan flexible es en realidad? ¿O qué cuellos de botella podría tener esta estructura ante algo inesperado? Es algo para seguir dándole vueltas, creo yo.